Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí desde Las Cañitas, en República Dominicana, haciendo esta entrevista aquí a nuestra querida abuela para conocer un poquito más de su vida, de su trayectoria, de sus vivencias pasadas, ya que son experiencias maravillosas que hoy en día no conocemos o que no hemos tenido la oportunidad de pasarla, y ya que la tenemos aquí, vamos a traer un poquito de esa vivencia a lo que es ahora y así poder enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, para que puedan conocer de quién es nuestra abuela, Doña Tica, como mayormente se le conoce, o mamá. Primera entrevista, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Muy bien me siento. Agradecida de Dios. Qué bueno. Estamos aquí con Victoriana Pimentel Trinidad. Ok, ¿no tiene segundo nombre? No, nada más No. Victoriana. Ok, Victoriana. Y su edad que tiene, acabó de cumplir 88 años. ¿De qué año es? Del año 1938. Nací el 22 de enero. Y acabo de cumplir 88 años. Muy bien. Muy agradecida de Dios. Sí, así es. ¿Y dónde nació? ¿Dónde fue que nació usted? Nací aquí mismo, en la misma cañita. Soy cañitera neta. Muy bien. ¿Y cuál es el nombre de sus padres? Mis padres mi papá se llamaba Salutiano Pimentel y mi madre se llamaba Juliana Trinidad. Ok, muy bien. Vamos a empezar con estas otras preguntas que tenemos aquí. Cuenten un poquito de cómo fue su infancia. Pero mi infancia yo fui una niña muy obediente, pobre, pero sencilla y honrada. Fui una niña que salía con la gente adulta, con la gente mayor era que yo salía. Íbamos a los velorios, que hace tiempo que hacía velorio, yo iba con la señora Julieta, una señora que se llamaba Juana Eusebio, que ya tiene mucho que murió. Salía con mi tía, que se llamaba Neta Trinidad, Juana Trinidad, esa era mi gente de yo salía. Algunas veces me invitaban a fiestecitas familiares que hacían y yo iba con mi primo y mis hermanas. Y de ahí mi iglesia, porque siempre ha sido de mi iglesia, era hija de María, estaba siempre en el coro y siempre lo mío era trabajar, porque desde que tuve progenio de gente fue trabajando para ayudar a mi mamá, porque ella cosía y yo cocinaba, lavaba, planchaba para ayudarla a ella en la casa. Después, cuando tuve un poquito más de edad, lavaba por la calle para ayudarle a ella a comprar lo que yo necesitaba. Mis padres ella cosía y mi padre era un agricultor. Mi padre, yo me iba para la escuela con un solo cuadernito. Y algunas veces ese cuadernito yo lo partía en dos para poder usarlo, porque éramos demasiado pobrecitos. Pero vivíamos humildemente y vivíamos alegres, porque en ese tiempo no había malicia, no había nada, decir ese egoísmo, no había tanta vanidad como hoy, pero vivíamos felices, porque en ese tiempo podíamos salir los varones con las hembras y nadie podía propasarse con ninguno, porque vivíamos sanos en ese tiempo, muy distinto al tiempo de hoy. Sí. Entonces tuvo una buena niñez con sus hermanos. Sí. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Mis hermanos eran 8 varones y 2 hembras. Wow. Y esos hermanos yo los respetaba. Si cualquier cosa yo les faltaba, ellos me podían dar una pela. Sí. Porque yo les obedecía a ellos y ellos me respetaban y me cuidaban. ¿Qué etapa usted iba de los hermanos? ¿Era una de las pequeñas, de la del medio? No, yo fui la última. La última. La más chiquita. Ok. Wow. La más chiquita. Solamente quedamos los dos más chiquitos, un varón y yo. Ok. Sí. ¿Y cómo fue su relación con su mamá y su papá? ¿Cómo se la llevaban? ¿Cómo eran ellos como padres? Nos llevábamos bien. Mi papá era un hombre
que era, yo me ponía, cuando llegaba del campo, yo le lavaba los pies, yo me ponía a buscarle colorado en la pierna, porque tenía mucho vello en la pierna, y yo me ponía a buscarle los colorados en la pierna. Mi mamá era una señora también, que era recta, porque ella cuando yo le decía algo, hasta un jugo que yo echara, por eso ella me castigaba. Sí. Bueno, pero la respeté como mi madre y murió, y no, ella no puede decir de ella, ni yo puedo decir de ella, y de mi madre, porque nos llevábamos bien. Cuando ella vivía, después que me casé, que a los 18 años me casé, después yo le mandaba esa sopa, todos los días le mandaba esa sopa, con uno de los hijos más mayores, que era Manolito, que fue el primero. Iba siempre con esa ollita de esa sopa a llevarle a mi mamá, porque la estaba atendiendo otro hermano. Sí, y ella iba a la iglesia con una batica blanca. Yo esa batica blanca, el Día de las Madres, le hacía esa batica, bueno, que ella pareció una muñequita con esa batica blanca. Sí. Yo siempre el Día de las Madres ese regalo de ella. ¿Que usted se la hacía? Sí, yo se la hacía. Sí, porque yo cosía también. Okay. Aprendió de lo que ella le enseñó. Ella me enseñó a coser. Ella tenía una maquinita de mano y ella me la dio cuando yo me casé. Sí. Después el esposo mío me compró otra de pedal y ahí fui así, nos fuimos como superando un poquito más, porque entonces ahí yo le ayudé mucho a ella, le ayudé porque yo cosía. Siempre yo, todos los iguales de mis hijos, yo era que lo compraba con lo que yo me ganaba, y él trabajando como un hombre honrado y trabajador para mantener sus hijos. Qué bueno. Y así pasábamos hasta que llegó el día de que cumplió cuando él murió, cumplimos 53 años de casado, cuando él partió. Wow. Y todavía estoy aquí, he sufrido mucho, pero le doy gracias a Dios que todavía me tiene con vida, porque es que sabemos que todo no puede ser gozo. Tenemos siempre que tener algunos problemitas más cuando uno tiene hijos y así. Pero estoy agradecida de Dios. ¿Y cómo fue su relación con sus hermanos? ¿Se llevaban bien? ¿Eran bien? Sí, nos llevábamos bien. Ahí éramos casi la mayoría de los hermanos éramos compadres. Sí. Eran uno detrás de otro que iban. Sí. Okay. Nos llevamos muy bien. Había una hermana que ella vivía allí. Yo siempre esa comida se la mandaba a esa hermana, porque la otra murió antes de ella. Y quedaba ella no tenía marido, y yo se le mandaba siempre comida. Siempre. ¿Ella no se casó? Ella sí, pero tuvo la suerte de que después se vio sola ahí. Después hasta enferma, estuvo ahí. Tuvo 2 hijos, la hija se le murió, el otro hijo se desgaritó y ella no volvió a saber de él, pero yo siempre la atendía a ella siempre, tuvimos buena relación. ¿Cómo era en esos tiempos una familia grande de 8 hermanos, mamá y papá, pocos recursos, poco trabajo? ¿Cómo se mantenían para ir a la escuela? ¿Cómo se hacían para la comida? La comida. El mar, que siempre mi papá pescaba, me sembraba muchos víveres, sembraba arroz en lo seco, con pullones, con un palo que hacía una puya, hacía un hoyo, y ahí tiraban los granitos de arroz y ahí se daba el arroz en ese tiempo. No había decir 100 ni nada de eso, porque era un tiempo muy estricto. En ese tiempo los hombres tenían que trabajar mucho, abrazos, que tenían que talar, que tenían que quemar, que tenían que después sembrar y todo eso. Y era una vida muy, muy sacrificada, pero gracias a Dios vivíamos bien, decir que no nos faltaba la comida. Mi papá era un señor que él ponía mucho lazo a los puercos cimarrones, porque en ese tiempo había muchos puercos cimarrones. Y él y otro amigo que se llamaba Feño, cogían y hacían, mi papá hacía los lazos. Y entonces ponían los lazos en los montes a coger los puercos cimarrones. Y cuando iban encontraban hasta 2 puercos agarrados en los lazos. Y de ahí venían ellos con su carne a la casa, la compartían. Y ahí, bueno, también se iba a pescar. Siempre en ese tiempo había mucho pescado, todavía no era como ahora.
mucho pez. Esa era más o menos la entrada que había de Sí, los recursos sí, de trabajo, eso pesca, eso coser. era. No había como otras No, cosas que no, podían no. hacer, a menos que salieran de aquí, del campo. Nada más era la agricultura y la pesca. Sí, ok. Y el esposo mío trabajaba con Hugo también, cosechaba mucho plátano. Él se iba a Sabana de la Mar con una carga de plátano, 50 pesos valía un 100 de plátano. Sí. Y lo llevaba a Sabana de la Mar. Y ahí traía él el saco, porque antes se usaban los saquitos, la sal en saque, eran como saquitos. Los fideos eran como cajitas. Sí. Y ahí venía él cargar el gas, era como en lata que la vendía en ese tiempo. Y con esos 50 pesos que él hacía, cuando vendía, traía una compra grandísima. Grandísima, venía él con su carga que se iba por el mar. Y no había carretera en ese tiempo. Se iba por el mar. Y él venía a cargar de todo su cosa. Y así nos mantuvimos, gracias a Dios. ¿Y cómo era donde ustedes vivían con su papá y su mamá? ¿De qué era la casita? Era de madera. De madera. De madera con piso de cemento. Okay. Y cada de agua. Precariedad, quizás se mojaban, había mucha necesidad, o ustedes feliz, contentos, porque verdad, como pobres vivían bien. Sí, como pobres vivían bien, porque estábamos conformes, no estábamos con esta vanidad que hay ahora, ni nada de esas cosas. Todos nos vivíamos felices de la vida. Sí. Y para cuando venían quizás días festivos, por ejemplo aquí lo que se celebra los Reyes, ¿qué era lo que ustedes recibían? ¿Qué era lo que ustedes preparaban? Tenía una madrina, se llamaba Valentina, y esa madrina lo que me regalaba era, ella cosía, y de todos esos pedacitos de tela que le sobraban, ella me hacía unos panties de retazo. Unos panties de retazo, y ya esa era de unos Reyes que ella me daba. Y yo muy feliz de la vida con esos panties. Sí. Y yo le llevaba un potecito de dulce. Porque el Paño Nuevo uno le lleva un potecito de dulce, y para Reyes yo le ponía pero unos panticitos. Ese era su regalo que usted esperaba, feliz, contenta. Un panticito y de retazo. Sí, que no era algo nuevo completamente. Sí, yo muy feliz, muy contenta con mis Reyes. Celebraba un cumpleaños, nada de eso, que un bizcocho. No, nada de eso. ¿Y cómo eran esos tiempos cuando usted era pequeña? ¿Cómo usted veía quizá las casas? ¿Todas eran así? ¿Qué tantas cosas había? ¿Había ni estufa, nevera? No, ni había estufa. La estufa era el fogón de leña, buscando leña para poder cocinar. Me recuerdo que yo en mi casa había un fogón, dos fogones, era una casa así llena de tierra, dos fogones. Entonces esos fogones le ponían adelante la tabla. Esa tablita yo siempre la lavaba así en lavadita, y los fogoncitos siempre los tenían bien arregladitos, y abajo lleno siempre de leña para cocinar. Sí, pero esa comida con leñas, esa era la comida mejor que no se encontraba. Claro. Ay, sí. Y entonces había nevera. No, ni nevera. ¿Y dónde ponían las cosas frías? ¿Cómo lo hacían eso? Nos tomábamos el agua de río, hasta del río. De río, agua. Que no era bueno, no que había que refresco, jugos que ustedes hicieran quizá naturales, si acaso. Era una pobreza extrema en ese tiempo. Pero del tiempo ahora, yo digo que ahora hay más comunidad y la gente viven como más conformes. Sí, porque la gente quiere más y no se conforma con lo poco que tiene. Y ustedes en aquellos tiempos que no tenían nada. Que no íbamos a lavar, no había lavadora, secadora, ¿cómo lavaban? Mira, yo me iba a lavar el río, me iban a lavar el río. Y cuando llegaban al río, teníamos que ir a buscar leña, porque envíanos la ropa. Buscar leña para el monte. Entonces, cuando llegaban al río, juntar un fogón y poner una lata de esa lata que habían antes, redonda. Sí. Y ahí la poníamos, ahí envíanos la ropa. Wow. Sí. Para poder lavarla en el río. Y entonces la tusa para darle, como se le da cepillo ahora, eran tusa de maíz. Que no había cepillo ni siquiera. Ay, Dios mío. Las tuzas de maíz uno las cogía, uno veía una tusa gorda, dice, ay, mira que fuera, y poníamos como a quemarle los pelitos, y eso se ponía como media. Sí. Y eso eran wow. Eso eran no había papel de baño,
No había baño, eran letrinas que había en aquellos Eran tiempos. letrinas que habían, ¿Con qué se tenían que estar limpiando? con trapitos, algunas veces hasta con papel, Sí, con hoja. con hoja. Sí. ¿Cuáles eran los juegos que habían en ese tiempo? ¿Qué era lo que usted jugaba con sus amiguitos, compañeros? Jugábamos de noche en el patio ahí, hembras y varones, y no había un varón que se pasara con la hembra. Toditos jugábamos que le escondido, que jugábamos a las rondas, y ahí pasaban las primas noches jugando, y no había un varón, nadie se podía pasar por una hembra. Entonces, si se pasaba uno y le daban la queja, le daban una pela. Era que había un respeto, no como ahora. Bueno, ya tenemos esta primera parte donde hemos podido conocer un poco de la historia de la infancia, de mamá, cómo ella se crió con sus hermanos, que era la más chiquita, cómo fue cada una de esos procesos y etapas que ellos pasaron en su niñez. Y ahora vamos a esta segunda parte donde estaremos conociendo un poquito más de cómo se conoció mamá y papá.